Desde el inicio de los tiempos, los poderosos han conspirado para torcer el rumbo de la historia a su conveniencia. Como verdaderos titiriteros, unos pocos y oscuros personajes manejan los hilos del destino de millones. Muchos lo sospechan, pero quienes denuncian su accionar suelen ser ridiculizados. Otras veces, la verdad es tan obvia que pasa desapercibida. ¿Son estas solo fantasías paranoicas creadas para alimentar la imaginación de la gente, pero sin relación alguna con la realidad? ¿O somos en realidad parte de un plan perfectamente ejecutado? Guerras, revoluciones, movimientos sociales, atentados terroristas, todo tiene una explicación oficial, pero quizás nada sea lo que parece ser. Animémonos a descubrir el increíble mundo de las sociedades secretas. El mundo está literalmente inundado de sociedades secretas. Sus miembros van desde ciudadanos ignotos y excéntricos hasta importantes ejecutivos de empresas, bancos y aún gobiernos. Algunas se han hecho famosas en los últimos años gracias al auge de la literatura conspirativa. Tres de ellas llaman particularmente la atención: Skull and Bones, el grupo Bilderberg y el Consejo de Relaciones Exteriores, o CRE. Para sus miembros son nada más que inocentes fraternidades o meros grupos creativos. Para sus detractores, gobiernos mundiales paralelos. En algún punto, en el medio de ambas versiones, seguramente se encuentra la verdad. Las sociedades secretas. Quienes manejan los hilos. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, la única superpotencia sobreviviente que dicta la agenda mundial. Paradójicamente, el sistema político del campeón de la democracia fue construido sobre pactos secretos, fraternidades y sociedades de las que poco o nada se sabe. Las sociedades secretas tuvieron activa participación en la construcción de los sistemas de gobierno de los Estados Unidos. La francmasonería, por ejemplo, dejó su huella en la Declaración de la Independencia, Constitución y en docenas de símbolos patrios, desde el gran sello de los Estados Unidos hasta su moneda nacional. La pasión norteamericana por reunirse en grupos de afinidad y cultivar rituales y secretos también tuvo eco en las universidades donde se desarrolló el sistema de fraternidades. Las fraternidades universitarias, o frats, como se las llama coloquialmente, son sociedades declaradamente académicas y filantrópicas, pero con códigos de secretismo y ritos de iniciación, muy parecidos a los de la francmasonería y otras sociedades secretas. Las primeras fraternidades de las que se tiene registro fueron el Flat Hat Club y la Phi Beta Kappa en Yale. En Yale surgió también una de las fraternidades más enigmáticas y famosas del mundo, por cuyos salones pasó y pasa la crema y nata de la sociedad norteamericana: Skull and Bones. Skull and Bones fue creada en 1832 y su nombre original era Club Eulogian. Su fundador fue un comerciante llamado William Huntington Russell, dueño de la Russell & Co., una empresa de transportes que amasó su fortuna transportando nada menos que opio a China durante la llamada Guerra del Opio. El nombre de Skull and Bones probablemente devenga de una curiosa costumbre. Durante sus reuniones en la capilla del campus de Yale, solían colgar una calavera y dos tibias cruzadas sobre la puerta para no ser molestados. También gustaban denominarse Orden de la Muerte, Estrella de la Cooperación o simplemente La Orden. En 1856, 24 años después de su fundación, consiguieron un importante predio en el campus de la universidad y constituyeron allí su sede oficial, un edificio de piedra que aún subsiste en la actualidad. Lo llamaron La Tumba.
La tumba tiene una distribución laberíntica y oscura. Se trata de 3 enormes plantas y un ático. Hay múltiples salones y gabinetes secretos. Recámaras habitadas por maniquíes cubiertos por armaduras, candeleros, viejas fotos, banderas, manuscritos y una siniestra colección de huesos supuestamente pertenecientes a figuras históricas. Entre ellos, las calaveras del revolucionario mexicano Pancho Villa y el jefe indio Jerónimo, y hasta la del dictador panameño General Omar Torrijos. En lo más recóndito del laberinto hay una bóveda con el enigmático número 322 en la puerta. En su interior, solo 2 sillas y una mesa. Es allí donde el iniciado debe encontrarse con la Madame. Un esqueleto que se supone es el de Madame Pompadour. La pasión por los huesos y calaveras podría ser considerada de mal gusto, pero inocente. Sin embargo, una acusación mucho más grave pesa sobre la Orden de la Muerte, su simpatía por los nazis. Los detractores de Skull and Bones insisten con que la orden no es originalmente norteamericana, sino un desprendimiento de alguna orden germánica filonazi. Es bastante probable que así sea. Su fundador, William Russell, vivió en Alemania durante años antes de regresar al último año de Yale. Fue al regresar a los Estados Unidos que fundó la fraternidad. El propio número 322, según sus detractores, esconde un mensaje codificado que reúne el año de su fundación, 1832, con el segundo capítulo de una orden internacional. Según Alexandra Robbins, graduada en Yale y autora de un libro sobre el tema, en sus gavetas guardan una nutrida colección de objetos y memorabilia nazi y celebran sus cenas con la platería original de Adolf Hitler. Buena parte de su liturgia es realizada en alemán. ¿Quién fue el tonto? ¿El hombre sabio? ¿El mendigo o el rey? Rico o pobre, en la muerte son todos iguales. Gran parte del aparato industrial militar norteamericano de principios del siglo XX colaboró con el régimen nazi, contribuyendo enormemente con su ascenso al poder. Es un dato que no todos conocen. Tampoco es un dato publicitado, la fuerte presencia de destacados bondsmen en las relaciones germano-americanas de la preguerra. Pero la historia siempre queda registrada y el pasado vuelve para perseguirnos. En 1930, Prescott Sheldon Bush, padre de George H. y abuelo de George W. Bush, miembro de la orden Skull and Bones desde 1917 y presidente de la Union Banking Corporation, realizó beneficiosos negocios con Fritz Thyssen, el magnate del acero alemán y proveedor principal de la maquinaria de guerra de Hitler. La VC fue cerrada por el presidente Truman durante la Segunda Guerra Mundial, amparado en la ley de comercio con el enemigo. En otras palabras, por hacer negocios con los nazis. Varios otros directores de Union Banking Corporation en New York eran bondsmen de la camada 1917, al igual que Bush, Roland Harriman y Ellery Sedgwick James. En 1938, Prescott Bush, entonces socio ejecutivo de Brown Brothers Harriman, concedió un préstamo a la Alemania de Hitler para importar combustible de la Standard Oil. En 1941, el mismo año en que Estados Unidos entró en guerra contra el Tercer Reich, la Standard Oil de la familia Rockefeller, varios de ellos, Skull and Bones, tenían 6 buques petroleros con bandera panameña y tripulación alemana transportando combustibles desde sus refinerías en Estados Unidos hasta las Islas Canarias, donde se abastecían los submarinos alemanes. Mientras tanto, los primeros soldados americanos comenzaban a morir en los campos de batalla europeos. El investigador Anthony Sutton afirma que Skull and Bones no es en absoluto una sociedad americana, sino una rama de una sociedad secreta extranjera. Presumiblemente, esta es una de las razones por las que el secretismo es tan vital.
Sin embargo, la lista de sus miembros es un verdadero quién es quién de la alta sociedad americana. Muchos de ellos personalidades influyentes, baluartes del modo de vida americano. Pertenecer a Skull and Bones tiene ciertamente sus privilegios. Por lo menos 3 presidentes norteamericanos fueron o son Bonesmen: G.W. Bush, su padre George H. Bush y William Taft. Y los rumores de que este pequeño club de ricos maneja los hilos del poder americano y por ende mundial, poniendo a sus cofrades en puestos claves de poder, encontró sustento en un detalle no menor. En las elecciones de 2004 sucedió lo inimaginable. Tanto el candidato republicano G.W. Bush como su rival demócrata John Kerry eran ambos miembros de Skull and Bones. Es decir, previo a competir en representación de partidos que en teoría representaban visiones políticas distintas, juraron fidelidad a los mismos principios misteriosos. Y peor aún, comparten secretos que desconocen sus propios electores. Increíble mundo de las sociedades secretas. El mundo está literalmente inundado de sociedades secretas. Sus miembros van desde ciudadanos ignotos y excéntricos hasta importantes ejecutivos de empresas, bancos y aún gobiernos. Algunas ¿O somos en realidad parte de un plan perfectamente ejecutado? Guerras, revoluciones, movimientos sociales, atentados terroristas. Todo tiene una explicación oficial, pero quizás nada sea lo que parece ser. Animémonos a descubrir el... Lo sospechan, pero quienes denuncian su accionar suelen ser ridiculizados. Otras veces, la verdad es tan obvia que pasa desapercibida. ¿Son estas solo fantasías paranoicas creadas para alimentar la imaginación de la gente, pero sin relación alguna con la realidad? Desde el inicio de los tiempos, los poderosos han conspirado para torcer el rumbo de la historia a su conveniencia. Como verdaderos titiriteros, unos pocos y oscuros personajes manejan los hilos del destino de millones. Muchos lo han hecho famosas en los últimos años gracias al auge de la literatura conspirativa. 3 de ellas llaman particularmente la atención: Skull and Bones, el grupo Bilderberg y el Consejo de Relaciones Exteriores, o CRE. Para sus miembros son